Bien, ahora sí escucho, Ahí está. genial. Bien, chicos, nosotros la semana pasada con Sandra estuvimos pasándoles esta canción, fuimos hablando, fuimos debatiendo a medida que traducíamos la letra, y la idea es que hoy veamos un videíto que se lo vamos a pasar, que tiene que ver con esta canción, ¿sí? El tema más que nada, para después poder subir una actividad. Recuerden que ustedes en el Classroom, tanto quinto C como quinto D, van a encontrar el título de la actividad es Proyecto Arial, Inglés y Literatura, y adentro están las actividades de Sandra y mis actividades que tienen el mismo tema y las mismas canciones, ¿sí? Yo hoy les voy a subir una actividad que tiene que ver con la canción que vimos la semana pasada, que ya la vieron con Sandra, y el video que vamos a ver ahora, ¿sí? Y recuerden también que el objetivo de este trabajo es, más allá de lo que es la traducción y lo que es el análisis de la letra, de la trama y de los personajes, también fomentar un poco la oralidad, la argumentación, que ustedes pueden opinar con argumentos que justifiquen lo que están diciendo, con ejemplos, de forma coherente, ¿sí? Y bueno, obviamente la opinión de cada uno va a valer, lo que nos importa con Sandra es cómo lo expresan, cómo se hacen entender su opinión. Y ahora, sin más preámbulos, como dicen, vamos a ver un videito. ¿Vos lo podés compartir de ahí? ¿Lo podés compartir? No, no me deja. Me parece, a ver, me parece que tenés que autorizarme vos. ¿De dónde se autoriza? Cuando pones para compartir, apretás, cliqueás en compartir y te dice varios participantes. Ok. Yo te lo digo en castellano. Ahí está, ya está, ya lo encontré. Ya lo encontré. Mi inglés es... Ready. De hecho, debo confesarte, Sandra, que en cuarto y quinto año me la llevé a inglés. Pero bueno, ya... Los chicos te deben entender, los chicos te entienden, pobres chicos. Mi profesor era malo, no era como vos, el mío era malo. No pasa nada. Ahora yo aprendo literatura y vos aprendés inglés también de paso, así que aprendemos todos. Nada, hacemos... A ver, chicos, si se ve... Lo que no sé si se va a escuchar, a ver. ¿Escuchan el audio? Sí, sí, escucho. Bien. Entonces voy a poner pausa, voy a poner completo. Yo me voy a mutear. Vean los dejo para que vean, son unos minutitos y cuando termina... Mira esto. ¿Sí? Bien. Gloria, lee la primera oración del pizarrón. ¿Yo por qué? Porque sé lo mucho que te gusta leer. Cierra la revista. Odiseo no tenía sentido de la orientación. Ninguna de estas oraciones son correctas. Quiero que corrijan las oraciones usando los tiempos correctos y ortografía en la página 4 de sus libros. Dámelo. No tengo página 4, la arrancaron. ¿Y por qué no usas la página en blanco? ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? Dámelo. Llama. Qué miedo. ¿Qué será? ¿Qué es esto? Solo olvídelo. ¿Crees que es divertido? Tito, ¿sería divertido si fuera un dibujo tuyo? No lo es.
Cierren sus libros. Ya va a empezar. Deberíamos hablar de arte. Tito tiene talento, ¿no creen? Que se calle. ¿Saben qué? Vi un dibujo igual a este un día, en un museo. Solo que no era de un hombre negro, era de un judío. Y en lugar de los labios gruesos tenía una enorme nariz, como la de una rata. Pero no era un judío en particular, era el dibujo de todos los judíos. Fueron publicados en los periódicos por la pandilla más famosa de la historia. O sea, nosotros. Sí, claro que sí. ¿Creen que saben todo sobre pandillas? Son novatos. Esta pandilla los dejaría en ridículo. Iniciaron pobres, llenos de ira, y todo el mundo los humillaba hasta que un hombre decidió darles un poco de orgullo, una identidad y alguien a quien culpar. ¿Apoderarse de barrios? No es nada comparado a ellos. Se apoderaron de naciones. ¿Quieren saber cómo? Solo desaparecieron a los demás. Sí, acabaron con todos los que no querían y con los que culpaban porque su vida era difícil. Y una de las maneras de hacerlo fue esta. Sí, ellos imprimieron dibujos así en periódicos. Gente judía con enormes narices largas, hombres negros con labios enormes. También publicaron evidencia científica que probó que los judíos y negros eran la menor escala de la especie humana. Los judíos y negros eran como animales, y como eran solo unos animales, no importaba si vivían o no. De hecho, la vida sería mucho mejor si se murieran todos. Así es como el Holocausto comenzó. Y así es como se ven entre ustedes. No entiendes nada, amiga. No entiendo, Marcus. ¿Por qué no me lo explicas? No le explicaré nada a usted. Ni siquiera sabe cómo vivimos, está loca. No es así. Nosotros llegamos primero. Cierra la boca, hermano. Oigan. Están diciendo que si los latinos no estuvieran aquí, o los camboyanos, o los blancos, o los negros, o quien sea, no estuvieran aquí, todo sería mejor, ¿no es así? Sería mejor si usted no estuviera aquí. Claro. Todo inicia con una caricatura así. Luego se muere un chico en una autopista sin saber qué le sucedió. No tiene idea, maestra. No sabe el dolor que sentimos. No sabe lo que tenemos que hacer. No tiene respeto por cómo vivimos. Nos tiene aquí enseñándonos su gramática y luego tenemos que salir de nuevo. ¿Qué me dice de eso, eh? ¿Qué nos enseña usted que pueda marcar la diferencia en mi vida? No te sientes respetada. ¿Eso es lo que dices, Eva? Pues tal vez sea cierto. Pero si quieres respeto, tienes que ofrecerlo. Qué estupidez. ¿Qué? ¿Por qué le tengo que ofrecer mi respeto? ¿Porque da clases? No la conozco. ¿Cómo sé que no es solo una farsante? ¿Cómo sé que no es una mala persona nada más? No voy a ofrecerle mi respeto porque se crea educadora. Los blancos siempre quieren respeto como si lo merecieran porque sí. Soy maestra, sin importar mi color. Lo que importa es el color. Solo importan las personas que deciden lo que te mereces, las personas que exigen lo que no se merecen. Los blancos se creen dueños de este mundo sin importar nada. Odio a los blancos. ¿Me odias? Sí. No me conoces. Sé lo que puede hacer. He visto a policías dispararle a un amigo por buscar en su bolsillo. ¡En su bolsillo! Claro que sí, hermano. He visto policías blancos entrar a mi casa y llevarse a mi padre solo porque les dio la gana. Solo porque podían. Solamente porque podían. Y lo hacen porque son blancos. Así que odio a los blancos que conozco. Ben, ¿tienes algo que decir? ¿Quiere dejarme salir? Mejor deje de actuar como si quisiera entender nuestra situación y solo haga su papel de niñera. ¿Es lo que crees de esta clase? No es otra cosa. Cuando miro al mundo no veo a nadie que tenga mi apariencia con los bolsillos llenos a menos que sea un rapero o que juegue básquetbol. ¿Qué otra cosa tiene aquí para mí? ¿Y qué tal si cantaras rap o manejaras el balón? Aquí no será. Eso lo sé bien. Es verdad. Y todos creen
¿Que se van a graduar así? Llegué a la preparatoria sin que me detuvieran. Seré afortunado si cumplo los 18. Esto es una guerra. Nos graduamos cada día que vivimos porque no tememos morir protegiendo a nuestra gente. Cuando uno muere por su gente, se cae con respeto. Eres un guerrero. Sí. ¿Lo está oyendo? ¿Y cuando mueran? ¿Serán respetados? ¿Eso creen? Por supuesto. Sí. Claro. Les digo qué pasará cuando mueran. Se pudrirán bajo tierra. Y los demás seguirán viviendo. Y todos se olvidarán de ustedes. Y cuando ustedes se pudran, ¿creen que a alguien le va a importar si fueron los grandes pandilleros del lugar? Estarán muertos. Y créanme, nadie los va a recordar nunca, porque lo único que dejaron plasmado en el mundo es esto. ¿Quieres decir algo? Esa cosa que mencionó, el holocausto. Holocausto, sí. ¿Eso qué es? ¿Quiénes aquí saben qué fue el holocausto? Alcen la mano si a alguien de este salón le han disparado. Cuando Chicos, ¿están ahí? Acá veo Sí. que ahí está. Este es un fragmento muy cortito de una película que se llama Escritores de la Libertad. No sé si conocen la película. De una docente. Sí, yo la vi. La vieron. Buenísimo. Entonces ya más o menos este fragmento sí es una docente que llega a una escuela que es las típicas, lamentablemente, escuelas donde hay o pandillas o racismo, discriminación, y en realidad el más fuerte es el que o termina imponiéndose por la violencia, o marcando el respeto a los golpes o a los insultos, ¿sí? Y ella quiere como cambiar un poco eso, y esta fue una escena. Ahora, ¿qué les pareció eso que ustedes vieron recién? ¿O qué cosas, por ejemplo, de estos 9 minutos que vieron, qué cosas les llamaron la atención? Palabras, frases, imágenes, o algo que les haya llamado la atención para bien o para mal, o sea, que concuerden o que no concuerden. Pues a mí me llamó la atención el hecho de que en plena clase también tuvieran a un compañero que sea blanco y justamente ese mismo blanco no haya levantado la mano cuando preguntaron si le dispararon o no, la profe. Bien. Pero luego o sea, ese que es medio rubio, perdón. Sí, claro, que es sí, como vos decís, el más blanco, digamos, de los que estaban ahí, porque fíjense que en el grupo había negros, vamos a poner así, no por discriminar, sino por el tema de cómo lo marca la película, había latinos, que también hay una pelea, y había muy pocos blancos, ¿sí? Este chico blanco, supuestamente lo señalan también por eso, que es uno de los pocos que quizás no opina o quizás no recibió ningún disparo. ¿Por qué creen que este chico blanco no tuvo esa experiencia de recibir un disparo en ese contexto, ¿no?, que estaba mostrando?
¿Por qué les parece? Porque es blanco y por ahí no se persigue tanto a los blancos, sino más a los negros. Exacto, sí. Nosotros el miércoles pasado habíamos hablado, quizás acá en nuestro país, por suerte, tanto no se ve, o al menos creo que no, pero hay algunos países, lo hablamos la semana pasada, donde hay una pelea muy estrecha y un odio hacia los negros, entre los negros y los blancos, de a ver cuál es la mejor raza o cuál es la raza que prevalece. Y en el caso, por ejemplo, comentábamos lo de Estados Unidos, lo que pasó el año pasado, la persecución, ¿sí? Y a veces se persigue a los que son negros solamente, no, lo primero que se desconfía es de ellos y después de los blancos, ¿sí? Repito, acá por suerte tanto no se ve, pero en otros países sí. Por eso justamente este chico quizás no recibió nunca un disparo por parte de la policía, no estamos hablando de una persecución. ¿Qué otra cosa, a ver, le llamó la atención? Rocío mencionó al chico este blanco, el resto, ¿qué otra cosa le llamó la atención, para bien o para mal? Me llamó la atención la fijación que se tiene por el concepto de racismo moderno y anecdotal hacia los afroamericanos. Sin embargo, enmarca eso también. Bien, como dice, ¿leíste, Sandra, lo que dijo Nix? Que lo escribió en el chat. Está bueno, yo lo que les preguntaba, digo, ellos, los negros, como pasa acá, ¿no? En la película, se quejaban, los personajes, ¿no? Se quejaban de que los blancos los persiguen. ¿Y ellos qué hacen? La chica, por ejemplo, dice, te odio, a la maestra, te odio. ¿Se puede odiar solamente por el color de piel? Tiene un poco que ver con lo que dijo Nix en su comentario. Hace una cosa, no sé. Claro, pero la chica dijo, te odio porque sos blanca. Y todos los blancos nos persiguen. Y nos golpean. Más que nada le dijo eso como por la envidia, como que porque a ella no la persiguen y a la otra sí. Exacto, muchas veces, en el caso de estos personajes, los que decían somos negros y nos persiguen por ser negros, porque los blancos creen que son superiores y demás, fíjense que la chica se queja de la persecución, se queja de la violencia, pero sin darse cuenta, un poco también como decía Nix, sin darse cuenta hacemos lo mismo, porque ella está haciendo lo mismo, está discriminando, está prejuzgando, está odiando a la otra persona, que en este caso la docente es blanca, como dicen, pero no quiere decir que ella la vaya a perseguir y demás. Es como que meten a todos en una misma bolsa y todos los negros son así, todos los blancos son así y demás. Eso de elegir entre ser un rapero o un balazo, pero la chica odiaba a la maestra porque era una figura de autoridad blanca. Hablan de colores y no de etnias o culturas. Exacto, sí. Como dice Nix, porque ahí también había latinos, y no se menciona a los latinos, se nombra razas, blancos y negros. Y a veces, sin darnos cuenta, decimos, a nosotros nos discriminan, y sin darnos cuenta también discriminamos al otro, como pasa con la chica. La chica todo el tiempo cuando hablaba se quejaba de la persecución que tenían los negros, y cómo la policía lo primero que hacía era o prepotear o molestar a los negros. Y ella termina haciendo lo mismo con la docente, poniéndola en la misma postura, siendo violenta, igual que lo eran con ella, ¿sí? ¿Qué otra cosa, a ver, le llamó la atención de este fragmentito? Hay algunas cosas en relación al respeto, por ejemplo, ¿cómo nos ganamos el respeto? ¿O cómo dejamos una huella en la sociedad para salir? ¿Siendo violentos? ¿Qué les parece a ustedes? No, más que nada, la forma que nos podemos defender es dejándolo al otro como chiquitito, pero con las palabras. Bien. Por ejemplo, usar la herramienta de la palabra, como dice Nico recién, ¿sí? Es importantísimo, porque muchas veces decir, bueno, recurro a la violencia para golpear, para defender y demás, no nos lleva a nada. En cambio, uno puede mostrar su parecer, puede convencer al otro, puede, digamos, charlar. Y la palabra muchas veces es más importante que una piña, perdón por la expresión, ¿sí? Pero justamente a eso apunta un poco la maestra, es decir, ¿por qué nos ganamos el respeto peleando entre pandillas
que una vez que te mueras nadie te va a respetar, porque nadie te va a recordar, cuando en realidad el respeto se gana de otra manera, ¿sí? ¿Por qué insistimos mucho con las profes? Creo que Sandra piensa lo mismo, en decir, bueno, a ver, trabajemos la oralidad, expresémonos como corresponde, busquemos nuestro futuro, porque les va a servir a ustedes la herramienta de saber hablar bien, de conectarse, de tener algo en la cabeza, o sea, conocimiento. Acá me refiero a cualquier materia, no digo inglés, literatura, pero tener algo en la cabeza para que no los manejen, para que no pase que venga alguien y te diga, vos sos la raza inferior, como pasó, por ejemplo, en el Holocausto, ¿sí? Y los mataban, los perseguían, los discriminaban, ¿sí? Y mucha gente de raza judía perdió todo. Y tenían, no digo ni siquiera, bueno, hablamos obviamente de la vida, pero además perdió riquezas, casas, un montón de cosas que los alemanes se adueñaban de todo eso, porque los alemanes decían, la raza judía es inferior, pero toda la plata que tenían los judíos se la quedaron, o sea, la plata se ve que no era inferior, por más que proviniera de los judíos, o sea, que para los que les convenía, ¿sí? Entonces el respeto se gana por otro lado. A ver lo que puso, teniendo en cuenta las experiencias pasadas como el Holocausto, cuando en sí todos tenemos los mismos derechos, dependiendo de la edad, obviamente, el respeto y el recuerdo, uno mismo se lo hace y lo da. Es una moneda de cambio en el buen sentido, debería ir de mano en mano sin importar hacia quién es el cambio. Tipo de respeto y tipo, das respeto y recibes. Exacto, ¿sí? Un poco es lo que intentamos trabajar con Sandra, uniendo un poco este video y uniendo un poco lo de la semana pasada, ¿sí? Donde uno discrimina, carga, estereotipa o prejuzga por un color de piel, prejuzga por modales o gustos, como pasaba con la canción, donde el chico era skater, entonces no se vestía mal, o era de clase baja y lo discriminaban, ¿sí? Y en realidad todo eso no nos define como personas. Nosotros queremos ser respetados, tenemos, como dice Nix, que respetar al otro, ¿sí? Y si no coincidimos con algo, no tenemos que ir a las piñas, o como pasa en este video, que son pandillas. Si ustedes ven la película completa, hay mucha pelea entre bandas, entre pandillas, pero al punto de llegar a matarse y no poder salir a la casa tranquilos porque podían recibir un disparo, ¿sí? Entonces, es como que la pandilla que mejor, se imponía con la violencia, era la que tenía respeto. Y en realidad no está bueno eso. Y más allá de la diferencia entre blancos y negros, se pone a pensar, acá pasa lo mismo hoy en día. En muchos lugares las bandas o las pandillas se imponen por la violencia. Quien tiene el líder de algunos lugares, lamentablemente a veces, tiene que ver con la violencia. Porque también hay policías negros, blancos. Exacto, sí, hay muchos. Por suerte, repito, acá en este país no hay una gran pelea, pero hay países donde sí, la pelea, más que nada Estados Unidos, que si bien ya no está la esclavitud, siguen quedando residuos de la diferencia entre blancos y negros, y bueno, ni hablar del tema de la sexualidad, homosexualidad, ¿no? Que eso es otro tema que también genera discusión, ¿sí? Lo que queremos, antes que se corte con Sandra y la actividad que yo les voy a subir, va a unir la canción que vimos la semana pasada con este video, que se los voy a volver a poner ahí por si lo quieren ver tranquilos, y las actividades tienen que ver con opinión, con que ustedes puedan explicar el contenido de cada uno de los formatos que vieron, canción y video, y después opinar sobre el tema que trata, sobre la actitud de los personajes. Lo que quiero es que trabajemos la oralidad y la escritura, cómo expresamos nuestra opinión, cómo nos hacemos entender, qué palabras utilizamos, y ojo que cuando digo palabras, qué palabras utilizamos, no me refiero a palabras difíciles, no, sino cómo me expreso, cómo ordeno yo las ideas para poder manifestarle a otra persona mi parecer, sin faltar el respeto, pero también mostrando mi seguridad en lo que pienso, ¿sí? Entonces, ordenar las ideas para que sea coherente, usar palabras adecuadas, en este caso, palabras adecuadas al contexto, no usar insultos, agresiones, porque no llevan a nada. Y también yo les voy a pedir un audio que graben, entonces cuando graben ese audio, que lo van a poder repetir y escuchar y demás, también tienen que recordar el tema de la voz, la importancia de tener una voz firme, que se escuche bien lo que quiero transmitir,
tratar de hablar un poco más pausado. Yo, por ejemplo, hablo muy rápido, tengo que ir más lento, hablar más pausado, enfatizar en las palabras o en los pensamientos que quiero transmitir. Puedo poner ejemplos para que cuando estoy explicando lo que quiero decir, con un ejemplo muchas veces puedo dibujar la imagen de lo que quiero transmitir, ¿sí? A veces digo, bueno, digo tal pensamiento y coloco un ejemplo que justifique ese pensamiento que estoy diciendo, o alguna comparación, depende del caso. Con lo que hizo ahí Nix, que puso, ¿ves? Un ejemplo, desvalorizan a la cultura de los latinos según el color de piel. Ahí es un ejemplo. Cuando ella está claro, hablando, bueno, citar un exacto. Esto que está haciendo, por ejemplo, Nix, es lo que yo les voy a pedir. Nix, fíjense que está opinando, porque en los mensajes anteriores, como dice Sandra, opina, da su parecer ante lo que estuvimos viendo. Y después da ejemplos. Esos ejemplos validan o reafirman lo que está diciendo, ¿sí? Esa es la idea. Cuando ustedes opinen, que la opinión esté acompañada de algún ejemplo, alguna comparación, alguna experiencia personal, porque también puede ser que hayan vivido una experiencia relacionada a eso y lo quieran plasmar, depende del caso, ¿sí? ¿Se entendió básicamente por qué vimos este video en relación también a la canción? Como sí, prejuicios. profe. Bien, recuerden que estamos hablando de lo que es la discriminación por estatus social, por sexualidad, por raza, o por color de piel, por cualquier tipo de discriminación que se nos pueda venir a la mente, ¿sí? Estereotipar y prejuzgar al otro solo porque es distinto a nosotros. Sandra, no sé si vos querés comentar algo, porque ya te tomé pobre todo. No, que lo que vos dijiste, esto de argumentar, la idea es después también que lo puedan hacer en forma más simple, pero también en inglés. Así que primero refuercen bien con la profe Vale y después podemos profundizar un poco también en inglés. Y la verdad que este video que eligió Valeria es muy bueno porque grafica muy bien, ¿no? Lo que habíamos, el tema de la canción, y hay muchas canciones, ¿no? Hay demasiado material, desgraciadamente, sobre la discriminación. Somos los seres humanos, tenemos ese lado negativo de la discriminación y tenemos nosotros desde la educación que educarnos para no hacerlo. Mira, acá Jazz, por ejemplo, pone ella misma se pone como ejemplo porque la discriminaban por su color. Claro. Mi abuela me alejó de él, no me dejó verlo ni para despedirme. Bueno, ven que eso es lo que hablamos, de que muchas veces la gente actúa sin pensar. Ahí no podemos meternos en la cabeza de esa gente para ver por qué hace estas cosas, como cuenta Jazz, de no dejar que dos nenes o dos personas jueguen solamente por un color de piel, ¿no? También muchas veces se discrimina por la forma de hablar. Otra cosa que a mi mejor amiga le hacían bullying por ser bisexual. Otra cosa, la sexualidad en algunos países. Otra cosa que también vimos en el video es muchas veces cómo se ríen. Por ejemplo, acá cuando comienza el video que se muestra ese dibujito que le hacen a este chico que estaba delante de todos se empiezan a reír. Y a veces, sin darnos cuenta, nosotros riéndonos, estamos como validando lo que la otra persona está haciendo. Porque fíjense que a lo mejor los demás se enojaban, de que como eran negros, los discriminaban, como decía la chica, ¿no? O el de atrás de todo. Pero si recién se estaban riendo de un dibujo que le hizo uno a otro también de su mismo color de piel. Entonces, a veces ese doble discurso de que no quiero que me lo hagan a mí, pero yo sí me puedo reír de una cargada, tampoco está bueno, ¿no? Porque se va a cortar y no quiero que... Chicos, bueno, por mi parte la actividad va a ser esa, igual se las voy a subir todo escrito, y estos ejemplos que están poniendo acá Rocío, Jazz, Nix, o que dio también Nicolás, todos esos ejemplos pueden plasmarlos en la actividad, ¿sí? Porque están muy buenos y muy bien expresados. Les agradezco también por conectarse, ¿no, Sandra? Sí, muy bien, muy bien. Recuerden conectarse.